Estamos observando también el repunte que han vivido otras plazas en Europa, por ejemplo, con el DAX arriba más de un 3%, con la bolsa francesa que ha repuntado más de 2 puntos porcentuales, mientras en Estados Unidos de momento tenemos tono mixto. Está animado el Dow Jones, rebotando un 1,37%, más rezagado el Nasdaq 100, los valores que tienen que ver con la tecnología, recorta este índice un 0,91%. ¿De qué niveles hay que estar pendientes ahora, Alberto? Bueno, hay algo muy importante. Yo la semana pasada explicaba que, así como le había costado desde el descubrimiento de las vacunas al IBEX llegar a esos 8.500 puntos que yo comentaba que veríamos y que había que verlos para empezar ya de algún modo a esperar quizás, y ya se verá, pero quizás algún tipo de techo, es decir, mientras no alcanzara esos 8.500 puntos, lo normal es que el mercado subiera, y ya lo tenemos prácticamente ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es diferente el índice IBEX al, por ejemplo, el DAX. El DAX hoy ha cerrado en máximos históricos y ha dejado un clarísimo soporte en los máximos que frenaban la subida durante este último mes, estos 2 últimos meses desde el comienzo del año 2021. Esa zona son justo los 14.130, toda esa zona es un soporte claro. Seguramente el siguiente objetivo alcista para el DAX se encuentra en zonas de 14.500. El caso del IBEX es muy sencillo porque todavía no ha llegado a esos 8.500 puntos que yo explicaba hace meses que se terminarían viendo, y lo que sí nos ha dejado durante la sesión del viernes y la de hoy es un soporte clarísimo en el nivel 8.230. Los mínimos que justo marcaba el viernes, que también había frenado subidas en el pasado, son la zona ahora mismo de soporte, y bueno, pues el siguiente objetivo alcista sigue invariable, es decir, esa zona 8.500, 8.650. Lo importante es entender que en la bolsa no solo hay que estar pendientes de los movimientos, de los soportes y las resistencias, eso es muy importante. Lo más importante de todo es entender que esos niveles deben ser acompañados de un determinado sentimiento del mercado. Yo también comentaba la semana pasada que durante las próximas fechas veríamos una especie de suavización en los datos negativos en torno a la pandemia y seguramente datos macro también en tono positivo. Bueno, pues ya nos acercamos a ese escenario en el que escucharemos que lo de la pandemia nos volverán a decir que está de nuevo controlado, y lo que está anticipando índices como el DAX es el más avanzado ahora mismo. Es decir, fíjense cómo todavía el Dow Jones no ha terminado de romper sus máximos históricos. El Dow Jones está cerquita de los máximos históricos, pero no ha terminado de romperlos, y sin embargo el DAX sí lo ha hecho. Eso lo que implica es que es el más avanzado de todo y implica también que va a adelantar lo que vendrá después en torno a información. Es decir, datos positivos, también datos positivos en torno a la pandemia y no solo a la economía, y seguramente una sensación de que ahora sí, ahora hay que comprar. Bueno, ahora hay que comprar cuando ya todo ha subido una barbaridad y seguramente los grandes están colocando sus títulos antes de formar un techo. Con lo cual, muchísimo cuidado ya, pero bueno, quienes especulan en índices, por ejemplo, yo sigo largo en el DAX, pueden estar en el lado alcista. Vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes, vamos a analizar valores concretos, por ejemplo, Solaria, para responder a Pedro, que nos envía un correo a oyentes@capitalradio.es preguntando, quiere que le dé las 2 primeras resistencias de Solaria. No me cansaré de explicar el engaño que se ha producido en las renovables durante estos meses. No quiere decir que la energía renovable no sea el futuro. También lo era justo en el año 2007, cuando Solaria marcaba unos máximos en 24 euros, y también eran el futuro cuando desde esos 24 euros Solaria se desploma hasta 0,27. Dicho eso, hay que entender que la próxima resistencia en Solaria es justo el primer punto en el que paraba las caídas de forma consistente. Ese primer punto es, fíjate, estamos hablando del nivel 19,50. Además, fue resistencia en el pasado de manera recurrente, lo hizo, pues frenó subidas en más de una ocasión y lo ha vuelto a hacer también incluso en el último rebote que ha realizado Solaria después de esta fuerte caída. Con lo cual, esa zona 19,40 es de resistencia. Si tenemos que buscar soportes, el primero, ahora mismo Solaria cotiza en 17,45, el primero tiene que estar en zonas de 15,60. Y recuerden, en los títulos hay que entender qué es lo que ha sucedido en los últimos meses, por lo menos en este sector. El caso de Solaria ha sido el de un valor que se ha apuntado a la bonanza global
de todas las compañías de renovables, en España Gamesa y Solaria. Audax no, porque Audax es un título para engañar a la gente directamente. Por lo menos Solaria ha permitido aprovechar subidas desde 5 euros hasta 30, y a partir de ahí se han colocado, además con una ayuda masiva de los medios de comunicación, grandes cantidades de títulos, y ahora el gran negocio de estas compañías consiste en recomprarlos más abajo, de manera que tengan muchísimo cuidado con valores como Solaria. Vamos con un mensaje a través de WhatsApp, una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en el 687050600. Buenas tardes, Juan Antonio de Albacete. Quería preguntarle al señor Iturralde sobre la estrategia que planteó la semana pasada sobre Grifols, en el que nos indicaba un posible punto de entrada en 2024, con un objetivo de 21,80, pero no nos indicó el stock que teníamos que colocar, y sobre todo porque estamos en la campaña de stop loss. Muchas gracias. A ver, Grifols, Juan Antonio pregunta por esa estrategia. No sé si la planteaba usted. No. Si alguien me obliga a hablar de un valor, yo le puedo decir cómo intentar no romperse los dientes con un valor. Pero yo ya he explicado que en Grifols no hay que estar. Luego yo no he planteado ninguna estrategia. Pregunte usted correctamente y yo le digo cuáles son los niveles. Otro valor, por favor, Rocío. Bueno, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos ha enviado Carlos desde Zaragoza, que quiere saber su opinión sobre Safran, la compañía francesa. Las tiene compradas a 138 euros. Y luego también nos pregunta por un valor en Estados Unidos, es American Airlines, la aerolínea. También tiene posiciones, en este caso, a $21,76. Vamos a comenzar por la europea, si le parece. Sí, Safran, estas semanas he venido explicando que Safran ya se está encontrando, y además se ve clarísimo en el gráfico, como una zona muy peligrosa en el pasado. Y es justo esos niveles, o la cotización comprendida entre los niveles 135 y 150. Entonces, bueno, ahora cotiza en 125. Puede llegar hasta esa zona. Sin embargo, recuerden, es un valor que viene subiendo durante los últimos meses, y además de una forma, he tenido sus vaivenes, pero bastante determinada. Ha venido ya subiendo un 142%. Eso significa que con el inmenso pánico que se produce en marzo, en el que Safran llega a cotizar a la baja en 52 euros, el gran beneficio que obtiene su núcleo duro vendiendo títulos ya en 125 es tremendo. Con lo cual, yo lo que les sugiero es que tengan mucho cuidado con ya este tipo de valores, que sí, puede tener más margen de subida, pero no estamos en un precio que está especialmente sobrevendido, como si lo estaba en zonas de 52, y en el que tú ahora te puedes plantear, como está sobrevendido, comprar. No, está súper sobrecomprado. Tiene una gran subida y lo que hay que intentar es mantenerse especialmente ya al margen de estos valores. Mira, creo que es AA el ticker, ¿verdad? L. Bien, vale, vamos a ver, aquí la tengo. Vale, todas las compañías que han sido especialmente damnificadas por el problema del coronavirus rompieron justo en febrero una zona de soporte clave. Todas. Vamos a cualquier compañía en el mundo, Sol Meliá en España, EIAG en España, y vamos a American Airlines. Podemos ir al Lufthansa, podemos ir a cualquier otra, y efectivamente en febrero se rompe un soporte clave a la baja. En el caso de American Airlines es justo el nivel 25,20. Cuando alguien especula en estos valores es porque no tiene otra cosa que hacer, porque pueden llegar hasta esa zona o no, pero ya han demostrado en el pasado que están siendo especialmente afectadas por una realidad de la que no tenemos los datos nosotros. Yo les he explicado estas semanas que todas las compañías del turismo, y también las de viajes, lógicamente, aéreas, todo esto, manejan unos datos mucho más cualificados de los que ustedes leen o escuchan en el telediario. Ellos sí saben realmente lo que se va a hablar en cuanto a contagios de aquí a unas semanas. Y de hecho, ellos están viendo cómo van las reservas evolucionando independientemente de los casos que se están produciendo en torno al coronavirus. Lo que significa que ustedes no tienen absolutamente ninguna posibilidad de salir ganando en el tiempo con estos valores, porque están ustedes manejando una información totalmente obsoleta e inválida. Dicho esto, efectivamente, la resistencia está en 25,20. Si alguien lo quiere hacer
el stop estaría en 19.20. Pero no me llamen la semana que viene a decirme que yo he planteado una estrategia en American Airlines, ¿vale? Si ustedes me preguntan por un valor, yo les digo las zonas. ¿Y por qué no se debe estar? Pero ojo, recuerden, si alguien quiere especular con esto, debe tener la paciencia que les he dicho, porque ese soporte justo en 25,20 es el que rompieron a la baja. ¿Y por qué es muy importante esa ruptura a la baja? Porque en American Airlines, todo el mundo que está dentro de esta cotización comprado, lo está por encima del 25,20. Si lo han hecho de un año hacia atrás, todo el mundo está por encima de ese nivel, con lo cual en esa zona ya hay gente que empieza a recuperar su dinero. Con lo cual, si alguien quiere especular con este valor, que yo no lo recomendaré nunca, tiene que hacerlo, ojo, siempre por debajo de 25,20. Es decir, cuando llegue a 25,20 se tiene que plantear la salida. Siguiente consulta, vamos a escuchar a este otro oyente. Hola, buenos días. Perdón, buenas tardes. Y muchas gracias por la oportunidad. Tenía una pregunta para Alberto Iturralde. He visto que Thyssen lleva subiendo bastante desde los mínimos que hizo el año pasado y quería saber si encontraba como un buen momento para apostar por ella. Muchas gracias. Gracias. ThyssenKrupp, ¿momento para apostar por ella? Preguntón. Esta pregunta es muy buena. A ver, ThyssenKrupp ha realizado una especie de doble suelo, casi triple suelo, durante los últimos años. Y es normal que con la ruptura al alza uno se plantee comprar. El problema de ThyssenKrupp es que estamos con un guión muy similar al que hemos explicado en torno a todos los valores afectados por el coronavirus, sin que este esté dentro de un sector especialmente afectado. Y es que en febrero de 2020 ThyssenKrupp también protagoniza un descuelgue a la baja violentísimo y ahora ha llegado de nuevo al alza, rebotando con fuerza hasta ese punto, lo ha superado, estamos hablando de la zona 10,90, y a partir de ahí comienza lo que yo suelo explicar siempre, que es un auténtico campo de minas, es decir, un punto en el cual el valor ha estado cotizando en el pasado de manera recurrente y en el que tú no sabes qué referencias tener en cuenta. Si tú buscas una resistencia clave para el valor, la tienes un poquito por encima justo de donde cotiza. Lo hace ahora en 11,95 y esa zona es 12,25, esa zona de resistencia, que también lo ha sido de soporte en el pasado. Pero claro, tú vas a cotizar en un valor que viene siendo bajista en los últimos años, cotizando el valor ahora en 11,95 con un objetivo en 12,25 no tiene ningún sentido. Si aún así lo quieres hacer, el stop tiene que estar en niveles de 11,50. Y repito, la semana que viene, que nadie me llame preguntando que yo he planteado estrategias en ThyssenKrupp. Telefónica y BNP Paribas. Para responder a José Luis, nos escribe pidiendo una valoración de estos dos valores, soportes y resistencias. Comenzamos por Telefónica, si le parece. Sí, Telefónica está amagando un rebote. Piensen ustedes lo siguiente. Si efectivamente se tiene que dar el escenario que yo he explicado estas semanas atrás, es decir, una más o menos generalizada subida de los índices correspondida por noticias positivas en torno a la pandemia, todos los valores emblemáticos de cada mercado tienen que acompañar. Es decir, tienen que ayudar a esa sensación positiva. Lo hacen por dos factores. Primero, porque obviamente contribuyen a ese sentimiento de mercado, pero sobre todo lo hacen porque tienen la inmensa oportunidad de vender títulos en un punto privilegiado. En el caso de Telefónica, recuerden que tras la caída del coronavirus, la inicial, que se produjo desde 6 hasta 3, yo les recuerdo que justo antes de descolgarse la baja, era Payete el que nos decía que si nos contase su plan de negocios, nos pondríamos morados a comprar. La expresión es literal, no me la he inventado yo aunque parezca mi terminología. No, era Payete. Bueno, pues nada más decirnos eso, en 6, Payete descolgó a la baja el valor de una manera totalmente vertical para caer hasta 3 euros en prácticamente 2 meses. Después de decirnos en 6 que nos pondríamos morados a comprar, cayó un 50%, pero este aquí, que alguien podría decir, hombre, es que este es uno de los grandes damnificados por el coronavirus. Que alguien me diga si es que se contagia el coronavirus por las líneas telefónicas. ¿Y por qué lo digo? Porque no contentos con la caída inicial del coronavirus, posteriormente, durante los meses de julio y junio, volvió a marcar nuevos mínimos por debajo de 3 euros en 2,5. Eso lo que indica es que el valor es súper bajista y tiene unos problemas estructurales de tal magnitud que cualquier excusa para caer es buena. Y la aprovecha más que incluso los valores directamente damnificados por el coronavirus. Yo les estoy dando una idea fundamental de Telefónica, porque el gráfico, por mucho que crean que está embebido del análisis fundamental, el gráfico es el mejor análisis fundamental.
El gráfico anticipa lo que el plan fundamental va a contar la compañía. Y si no teniendo razones para caer por debajo de los mínimos del primer golpe bajista del coronavirus, lo ha hecho meses después, sin estar implicado en el sector afectado por el coronavirus, es que el valor está rematadísimamente. Dicho esto, lo que apunta es durante las próximas sesiones a rebotar probablemente hasta zonas de, les voy a marcar aquí la zona de resistencia, zonas de 4,05, 4 euros. Y repito, la semana que viene que nadie llame diciendo, oiga, usted dijo que Telefónica iba a subir a 4,05, ¿sigue pensando lo mismo? No. Yo le digo cuáles son las resistencias y por qué no hay que estar nunca en Telefónica. Vamos a ver esas BNP Sí. Paribas. ¿En BNP Paribas hay que estar o no? Sector financiero en toda Europa. Vale, todos los valores del sector financiero tienen un problemón. Y es que han realizado una subida muy vertical, y en esto incluyo no solamente BNP Paribas, sino también BBV, Santander, Bankinter, que ha tenido un tirón fortísimo durante estas últimas sesiones. Todos tienen el siguiente problema. Y es que si abrimos el gráfico a largo plazo, ustedes comprobarán un dato clave, y es que se están acercando todos a inmensas zonas de resistencia. Inmensas. Luego, a partir de ahora, lo normal es que vayan desacelerando la subida, pero seguramente todavía tendrá recorrido. Fíjense, si en el gráfico apuramos un poquito, veremos que incluso donde ha frenado máximos durante estos días, donde hoy marcaba como máximos, vuelve, en el pasado también frenó subidas y caídas, con lo cual, desde los 52,50, donde está esa resistencia que hoy supera ligeramente, hoy cierra en 53,25, hasta los 59,75 es una zona de, de colocación de títulos en la que el valor lo más probable es que tienda a ir frenando. Más cuestiones. Vamos con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes, a ver qué títulos nos pone sobre la mesa. Alberto, buenas tardes. Me acabo de comprar AXA prácticamente al mismo precio que está ahora mismo. A ver qué perspectivas crees que tiene y dame una stop. Pues muchísimas gracias. Agur. AXA, bueno, pues, aseguradora. Agur. Vamos a ver si me parece el mercado. ¿Qué mercado es, Rocío? ¿Lo tienes? A ver, le digo el ticker. Alemán. AXA F. AXA Vale. F sería el ticker para la compañía de seguros. No, que va. Nada. Espera un poquito, a ver si aparece. No. Y nos decía este oyente que ha comprado justo hoy. Vale, le voy a darle el mercado Eurex, que no sé si tiene un gráfico limpio. Pues lo voy buscando, Rocío. Rocío, vamos con otro y voy con esa AXA enseguida, pero tendremos que esperar un poco. Pues, por ejemplo, vamos a leer otro correo electrónico de Lucas, en este caso. Pregunta por dos valores sector energético español, Red Eléctrica y Enagas. Dice que está sopesando entrar para una posición sin prisas y le pide un análisis de los valores con sus soportes y resistencias. Me cuesta entender por qué en los últimos consultorios siempre han salido estos dos valores. Esto es similar a lo que hablábamos de Grifols, con una diferencia. Grifols es un valor bajista. En Grifols, antes nos preguntaba el oyente y decía, bueno, la estrategia que usted planteaba. Y yo explico, yo no la planteo. Si me abrazan con un valor, al final les puedo dar una posible estrategia. Pero quien comete el error es quien llama preguntando por un valor en el que no hay que estar. Bueno, pues si se fijan, en el caso de Grifols, es que esto es muy importante porque nos sirve para Red Eléctrica y Enagas. Hay una zona de soporte clave. Bueno, pues en Enagas y en Red Eléctrica lo mismo. Hay una zona de soporte clave. Cuando el valor por el que está alguien interesado no hay que estar nunca, normalmente tiene que ver con una obcecación en la que, oye, mira, o bien estoy enganchado y quiero promediar y, lógicamente, si alguien me da una estrategia, voy a intentar aprovecharla para promediar porque hice las cosas fatal y las quiero seguir haciendo mal. O es que no puedo vivir sin Grifols, porque como me he emperrado en que todos los valores de la medicina tienen que subir, pues este también, y no lo está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Con Red Eléctrica pasa igual. Mientras Iberdrola marcaba estos meses nuevos máximos históricos, y Red Eléctrica es un valor que no tiene ningún sentido tener en cartera. ¿Por qué? Porque se lleva desplazando en un gran movimiento lateral años. ¿Qué es lo que pasa con Red Eléctrica? Y luego lo veremos que sucede igual con Enagas. Que se está acercando a la baja, al igual que Grifols, a una zona de soporte clave. Eso lo que significa es que si alguien no puede vivir sin Red Eléctrica, Grifols o Enagas, puede cometer el error de estar en valores en los que no hay que estar.
el stop tiene que estar inexcusablemente, en el caso de Red Eléctrica, justo en el nivel 13.35, y se ve clarísimamente en el gráfico por qué tiene que ser así. En el pasado, Red Eléctrica ha frenado en multitud de ocasiones justo caídas en ese nivel 13.35, 13.40. Si lo que hacemos es irnos a Enagas, verán que es muy similar, porque son valores tremendamente similares en Enagas, Red Eléctrica y también Grifols en cuanto a su posición al respecto del soporte ahora mismo. El caso de Enagas es lo mismo, fíjense, ¿ven? O sea, es que además es terrible, cómo puede haber dos valores en el mercado que sí que se dedican a la energía, pero uno es electricidad y el otro es gas. Bueno, pues fíjense hasta qué punto los dos llegan al unísono a su zona de soporte, ¿vale? Ahí se ve. Y parece que hay una tercera hermanita para esto, que es Grifols, que lo hace exactamente igual. Llega a una zona de soporte igual que las otras dos sin tener absolutamente nada que ver entre ellas. Con lo cual no hay que estar, pero los soportes son esos. La semana que viene, recuerden, yo no he planteado ninguna estrategia con los tres. Pruebe con CS, el ticker de AXA en el mercado francés. ¿CS? CS, sí. Ah, vale. Aquí está, muy bien, ese es el problema que tenía con AXA. Sí. Vale, aquí está, 22.56. Se está dirigiendo, y además lo está haciendo todo el sector financiero, y en este caso también el de seguros, a una zona de resistencia importante. Lo que estamos viendo, y yo lo estoy improvisando ahora mismo, es que todo lo que huele a banca va a seguir subiendo durante estos días. Si se fijan, tanto BBV como Santander parecía que habían subido mucho. Bueno, pues tienen pinta de seguir subiendo más, porque todo lo que nos han preguntado de banca, BNP Paribas, AXA, todos están con todavía pinta de hacer nuevos máximos a los que ya han marcado. Con lo cual, en el caso de AXA, esa zona de resistencia a la que se va a dirigir, y fíjense, estos gráficos en el canal de Capital Radio son clave. Fíjense, esa zona a la que se dirige, les recuerdo que AXA cotiza en 22.56. Bueno, pues esa zona de resistencia es 23.77. Y además, en el pasado ha frenado subidas de manera súper contundente justo en esa zona, no solamente movimientos alcistas, sino como soporte. Y además, en el caso de AXA, se descuelga a la baja desde por encima de donde está ahora mismo, es decir, que todavía estaría recuperando zonas del año 2020 sin que puedan vender los inversores que se quedaron enganchados por encima de 23.70, con lo cual tiene margen de subida sin problema. Se puede estar en AXA, en esta sí se puede estar, y el problema que tiene este valor es el stop, y es que desgraciadamente ahora habría que darle cierto margen, habría que colocarlo justo en niveles de 21,60. El stop para AXA. Y muy buena pregunta. Enhorabuena al oyente. Netflix. Para responder a José Manuel, que nos dice que escribe desde Madrid, quiere preguntarle por este valor. He estado a punto de entrar justo al inicio del mercado americano, pero he preferido esperar a conocer su opinión, la opinión de Alberto Iturralde, ya que muchas veces nos insiste en que preguntemos primero antes. Muy bien. Has hecho muy bien preguntándome antes. Y ahora, si puedes, también vete a ver ese vídeo en el canal de Capital Radio. ¿Por qué? Porque Netflix tiene dos cosas muy feas. Dos. Una, un inmenso movimiento lateral durante casi el último año. Hablamos de que cuando recuperó sus máximos históricos, en junio, se vuelve lateral y ya estamos en marzo y sigue lateral. Pero tiene algo, la segunda cosa que tiene muy mala es que el movimiento lateral que ha realizado desde junio, en un momento determinado, justo a primeros del año 2021, parece que lo quiere romper al alza para luego volver de nuevo a encontrarse dentro de ese gran movimiento lateral. ¿Y por qué eso es muy malo? Porque justo en esa pseudo ruptura al alza, lo que genera es gran cantidad de compradores en falso, gente que dice, y es normal, a veces alguien puede tomar todas sus decisiones en función de análisis técnico. Bueno, pues ¿qué es lo que ha hecho aquí Netflix? Muy probablemente ha publicado algo muy bueno de la compañía. Fíjense lo que sucede. Bueno, este análisis es muy importante. Fíjense lo que sucede. Netflix, para los que están en radio solamente, se lo explico. Netflix, un buen día, cierra en niveles 502. Cierra en 502. Y al día siguiente, abre rompiendo el alza del gran lateral por encima de $570. Es decir, realiza un hueco de prácticamente $70 para justo colocarse por encima del movimiento lateral. Es decir, justo dar una orden técnica compradora fortísima. Y lo hace con un inmenso hueco. Es muy difícil que Netflix supere esa zona así como así. Muy, muy difícil. ¿Por qué ese hueco al alza?
Se ha producido muy probablemente porque la compañía ha dado una gran noticia ese día. Por eso se ha abierto con un gran hueco de $70 a la alza. Y encima lo han hecho en una zona técnica de compra de todo el mundo. Y acto seguido se gira a la baja. Luego, hay que tener muchísimo cuidado con el valor. Y enhorabuena, no por fijarte en este valor, que está muy mal, sino por llamar antes de hacerlo. Aún así, recuerden, el lateral tiene abajo una zona de soporte en $475.